Hola, buenos días o buenas tardes. En esta clase vamos a comenzar a trabajar sobre la evaluación de funciones y estructuras corporales, puntualmente en relación a la actividad que les dejé en el foro, en- pensando en una persona que tiene unas patologías que afectan al miembro superior. Puede ser que pensemos en una persona que tuvo una amputación, en una persona que tuvo un traumatismo en alguna parte del miembro superior, que tuvo una lesión, quizás una lesión cortante, quizás un accidente de trabajo que afectó a un miembro superior, que puede haber producido una amputación o una lesión por aplastamiento o alguna lesión del nervio periférico. Va a llegar a terapia ocupacional con el diagnóstico de esta lesión en el miembro superior, y lo que nosotros tenemos que hacer es una evaluación, primero como primer paso del proceso de terapia ocupacional. Entonces, vamos a consultar los datos que obtenemos en la historia clínica a modo de repaso, porque esto ya lo veníamos conversando en las primeras clases. Datos que podemos obtener en la historia clínica nos van a hablar acerca del diagnóstico, de cómo se produjo la lesión, de la edad de la persona, pero nosotros vamos a complementar también con estos datos con la entrevista. Entonces, recuerden, datos de la entrevista que vamos a obtener, tiene que ver con poder obtener fundamentalmente un perfil ocupacional, quién es esta persona, qué es lo que está haciendo, qué actividades desempeña, en qué actividades está teniendo dificultades en relación a su desempeño actual. Vamos a realizar también una observación. Como siempre, yo les digo, aunque no hagamos una observación pautada, cuando la persona ingresa a terapia ocupacional, yo ya voy a poder estar observando algunas cuestiones puntuales y específicamente en relación a las personas con patología del miembro superior, voy a observar su postura, cómo se presenta, cuál es la función de ese brazo, lo está integrando el brazo afectado o el miembro superior afectado, lo integra, no lo integra, tiene un cabestrillo, cómo está puesto ese cabestrillo, utiliza la mano para las actividades diarias, no la utiliza para nada, no la integra. Voy a hacer una evaluación del desempeño y una evaluación funcional del miembro superior. Bien, en relación a la historia clínica, dijimos vamos a indagar acerca del diagnóstico, si tuvo o no tuvo intervenciones quirúrgicas. Muchos pacientes ingresan a terapia ocupacional cuando tienen una intervención quirúrgica programada, por ejemplo, en el caso de un síndrome del túnel carpiano, es muy frecuente la intervención en terapia ocupacional previa a la intervención quirúrgica y luego posterior. En muchos casos tuvo una intervención quirúrgica porque la persona tuvo un accidente y eso requirió una intervención quirúrgica. Entonces vamos a indagar sobre esto en la historia clínica y sobre los tratamientos a los cuales la persona está asistiendo, qué otros profesionales están viendo a la persona y los informes de estos otros profesionales. En relación a la entrevista, esto lo mencionamos, voy a obtener datos personales, voy a obtener características del perfil ocupacional de esta persona, es decir, cuáles son sus intereses, qué actividades está desempeñando, cómo era su desempeño previamente a la lesión y actualmente en qué actividades está necesitando algún tipo de ayuda o asistencia. Y nunca nos olvidemos de cuáles son las expectativas del tratamiento, para qué concurre esta persona, qué es lo que espera obtener del tratamiento, cuáles son sus inquietudes y sus preocupaciones. Dijimos que siempre vamos a observar a la persona, aunque no hagamos una observación pautada necesariamente como vimos en clases anteriores, pero sí algunas cuestiones voy a poder observar durante también la entrevista. Entonces, por ejemplo, está integrando ese miembro superior, lo utiliza, puede agarrar el abrigo, puede escribir si era su mano hábil la que está afectada, o no lo integra porque tiene un cabestrillo, cómo está puesto ese cabestrillo, cuál es la postura de la persona. Muchas veces ocurre que en lesiones que afectan mano, la persona permanece con ese miembro superior inmóvil y termina comprometiéndose otras articulaciones que no estaban comprometidas inicialmente, como el codo o el hombro, y esto tiene que ver con la inmovilidad y no necesariamente con la lesión de origen, pero si la persona durante mucho tiempo tiene inmóvil ese miembro superior y no lo integra en las actividades, también va a perder rango de movimiento y va a perder fuerza. También voy a observar por medio de las conductas y voy a inferir datos acerca del estado psicológico y cognitivo de esta persona.
En el caso de que yo observe alguna particularidad en relación al estado psicológico y cognitivo, tendré que, por un lado, o realizar las evaluaciones pertinentes o derivar al profesional que corresponda. Voy a tomar una evaluación del desempeño, repasando algunas cuestiones que ya vimos en las otras clases. Podría tomar un FIM, podría tomar un Bartel, lo podría hacer durante la entrevista, podría tomar la evaluación del modelo canadiense, también para conocer los parámetros de satisfacción con el desempeño de esta persona. Y para estas patologías específicamente yo les agrego un DASH. Acá les dejo una foto, yo se los voy a subir al campus. El DASH es una evaluación de desempeño de las actividades de la vida diaria, instrumentales, de trabajo y de esparcimiento, en personas que tuvieron discapacidad del brazo, del hombro y de la mano, y evalúa la dificultad que la persona tiene en realizar las actividades y la presencia de dolor o de fatiga. Es una autoevaluación que le vamos a dar a la persona y que la persona va a autoadministrarse. La puede leer y la puede completar la persona. En el caso de que se trate de una persona que tiene alguna dificultad o para escribir o para leer, podemos leérsela y completarla nosotros, pero si eso no ocurre, lo puede completar la persona. Incluso es una evaluación que le podemos dar de una sesión para la otra y que la traiga completa a la sesión siguiente. Y también la podemos completar vía online. También hay una aplicación para poder completarla en forma online junto con la persona o la persona misma. Bien, vamos a ir específicamente a la evaluación funcional de los miembros superiores en este tipo de lesiones. Entonces, siempre que estemos pensando en una lesión de miembro superior que no sea de origen neurológico, o sea que por el momento no estamos hablando de una persona que tuvo un accidente cerebrovascular o un traumatismo de cráneo, sino que estamos hablando de lesiones que son de origen traumatológico o de origen ortopédico, puede tratarse de una fractura, de una lesión por aplastamiento, de una lesión de nervios periféricos, de una amputación, ¿sí? En estos casos, la lesión se va a dar en las estructuras del miembro superior, no hay una lesión en el sistema nervioso central. Al no haber una lesión del sistema nervioso central, no tenemos que pensar en evaluar ni funciones cognitivas, no tenemos que evaluar el tono muscular, pensando en las funciones motoras, no tenemos que evaluar el tono muscular, porque quien regula el tono muscular es el sistema nervioso central y en este caso no va a haber afección del sistema nervioso central, sino que va a haber afección podría haber del sistema nervioso periférico y de las estructuras del miembro superior. Bien, nos vamos a guiar por esta clasificación FES que vamos a encontrar en el libro de Cosentino, pero no es la única forma de evaluar el miembro superior, pero sí nos va a servir como guía para poder determinar aspectos del miembro superior que tenemos que evaluar. Entonces, ¿qué aspectos del miembro superior vamos a evaluar? Por un lado, el estado de la piel y el estado de ese miembro superior. Vamos a evaluar también la movilidad, la sensibilidad y la función. Ahora vamos a ver qué herramientas y qué procedimientos vamos a utilizar para evaluar cada uno de estos aspectos. El primer aspecto que vamos a evaluar tiene que ver con el estado de la piel fundamentalmente. Entonces, por medio de la observación, lo que tenemos que evaluar es, por un lado, el color de la piel, cómo es el color de la piel de ese miembro superior que ha sufrido la lesión. Podemos compararlo con el miembro superior sano, vamos a determinar en qué zonas esta piel presenta diferencia de color, si está enrojecida, por ejemplo, si hay presencia de cicatriz. En el caso de que haya presencia de cicatriz, lo que podemos hacer es tomar una foto a la cicatriz. Vamos a registrar el tiempo de evolución de esa cicatriz para conocer en qué periodo de cicatrización se encuentra. Vamos a determinar si se trata de una cicatrización hipertrófica o queloide, porque en esos casos vamos a tener que intervenir de forma diferente. Y vamos a observar por último si esa cicatriz presenta adherencias, es decir, si está adherida
al tejido subcutáneo y esto nos va a provocar limitación en la movilidad. Vamos a observar también la presencia de heridas, vamos a fotografiar si la persona nos permite o podemos registrarlo a través de un dibujo. Necesitamos conocer la localización de las heridas. Vamos a evaluar también la presencia de edema. Y para evaluar la presencia de edema, primero vamos a registrarlo por medio del signo de Godet. Acá vemos una foto de una mano con edema. Entonces lo que vamos a hacer es, con el dedo índice, ejercer una leve presión sobre la zona, unos segundos, retiramos el dedo, y si lo que vemos es una depresión en la zona, significa que hay edema en esa mano. De todas maneras, en comparación con la mano sana, también vamos a poder determinar la presencia de edema. Una vez que determinamos la presencia de edema, lo vamos a medir. Entonces, como instrumento o procedimiento para medir el edema, podemos utilizar una cinta métrica o el registro volumétrico. La cinta métrica nos va a servir para medir la circunferencia en diferentes zonas del miembro superior. Por ejemplo, si yo quisiera medir el edema en mano, podría con cinta métrica medir la circunferencia de la mano en la región de las metacarpofalángicas, medir la circunferencia de los dedos en las interfalángicas proximales, o medir la circunferencia de la muñeca. Y registro esta medida, porque la voy a realizar sucesivamente en otras oportunidades y voy a comparar si el edema fue cediendo. El registro volumétrico es otra medición del edema, donde lo que tenemos es una jarra que está llena con agua, y esa jarra, en esa jarra la persona va a colocar ese miembro superior y se va a empezar a desplazar, va a volcarse agua de la jarra, que la vamos a vaciarla sobre un vaso, y lo que vamos a medir es la cantidad de agua que se desplazó de la jarra. Esa cantidad de agua va a ser igual al volumen que ocupa la mano de la persona. Entonces es un tipo de medición que vamos a utilizar para el edema en mano. De todas maneras, el más frecuente es el procedimiento de la cinta métrica para poder medir el edema. Vamos a registrar también la temperatura de la mano. Vamos a tocarla, y por medio de la palpación vamos a comparar de una mano con la otra mano para poder determinar si hay diferencias de temperatura. En el caso de que haya temperatura alta, esto va a ser signo de inflamación. Entonces, vamos a registrarlo, y si consideramos que esto es necesario, podemos indicar una consulta con el médico. La segunda parte de la evaluación tiene que ver con el movimiento. Entonces yo voy a evaluar el rango de movimiento de ese miembro superior, y voy a evaluar la movilidad activa y la movilidad pasiva de cada una de las articulaciones afectadas. Entonces, en el caso de que haya sido una fractura de muñeca, tendré que evaluar la movilidad pasiva y la movilidad activa de la muñeca en todos los movimientos y registrarlo. Tendré que evaluar la movilidad de cada una de las articulaciones de la mano y registrarlo. Y tendré que observar si hay otras articulaciones del miembro superior que estén afectadas. Y también voy a considerar la evaluación del rango de movimiento de las otras articulaciones del miembro superior. También, pensando en la movilidad, voy a evaluar la fuerza muscular. Y para esto podemos utilizar diferentes procedimientos. La valoración muscular o el examen muscular manual, con las escalas que miden de 0 a 5 puntos. Hay diferentes escalas, la que más se utiliza en nuestro país es la escala de Daniels. Les voy a dejar un video de cómo realizar una valoración muscular manual o una evaluación muscular con la escala de Daniels. Y de nuevo, tendré que evaluar los grupos musculares afectados.
todos los grupos musculares que puedan estar afectados por esta lesión. Entonces, en el caso de que se trate de una lesión de hombro, tendré que evaluar los músculos que hacen la flexión, la extensión, la rotación interna, la rotación externa, la aducción y la abducción. No puedo olvidarme de ningún grupo muscular en cada una de las articulaciones que esté evaluando. Y también voy a evaluar la fuerza de puño y la fuerza de pinzas, con un dinamómetro y con un pinzómetro. Ojalá en las instituciones donde puedan hacer la práctica puedan contar con un dinamómetro y un pinzómetro, que son las herramientas ideales para poder medir la fuerza. El tercer aspecto que vamos a evaluar de la mano o del miembro superior, en el caso de las personas con patologías de miembro superior, va a tener que ver con la sensibilidad. La sensibilidad en las lesiones del miembro superior puede estar disminuida o puede estar aumentada. Va a estar aumentada la sensibilidad en el caso de las amputaciones, en el muñón frecuentemente vamos a encontrar sensibilidad aumentada, y en las cicatrices. Muchas veces la zona de la cicatriz se encuentra hipersensible, entonces cuando nosotros tocamos esa zona del cuerpo de la persona, va a referirlo como una molestia, ¿sí? Está más sensible que otras partes del cuerpo. Si hay afectación de nervios periféricos, lo que vamos a encontrar es sensibilidad disminuida. Entonces, en toda lesión de miembro superior, tendré que evaluar la sensibilidad para observar si hay disminución de la sensibilidad. Entonces, posibles evaluaciones que vamos a utilizar para medir la sensibilidad: el test de monofilamentos y la discriminación de 2 puntos van a medir, el test de monofilamentos va a medir la sensibilidad superficial y de presión en las diferentes partes de la mano, en especial en los pulpejos de los dedos. Son filamentos que tienen diferente grosor y que están calibrados. La idea es comenzar por el filamento más grueso, y si la persona siente y puede localizar la sensibilidad en ese segmento corporal, vamos a pasar a otro filamento más fino. Esto lo vamos a plasmar en un mapeo sensitivo. Un mapeo sensitivo de la mano es un mapa de la mano donde nosotros vamos a ir registrando las zonas de la mano en donde la persona tiene la sensibilidad afectada. También vamos a evaluar la sensibilidad con el test de discriminación de 2 puntos. El test de discriminación de 2 puntos consta de una herramienta donde tiene 2 elementos para hacer presión, que van a estar van a estar separados, pero cada vez más juntos hasta que se percibe como un punto solo. Entonces, lo que vamos a hacer va a ser presionar, pinchar el pulpejo de la mano de la persona, y vamos a ir alternando entre los pinches que están separados y los que están más juntos. Y vamos a evaluar en el pulpejo de todos los dedos si la persona puede distinguir que se trata de 2 pinches separados o los distingue como uno. Vamos a detectar la distancia en la cual la persona distingue estos 2 puntos como uno solo, y lo vamos a medir. Les voy a dejar un video del test de discriminación de 2 puntos para que lo puedan observar con mayor detenimiento. Hay evaluaciones también de reconocimiento de objetos, en donde lo que nosotros vamos a ofrecerle a la persona es una cantidad de objetos familiares y sencillos que con los ojos cerrados la persona va a tener que identificar. Uno de estos tests es el Picking Up. El Picking Up test tiene una parte de discriminación, de reconocimiento de objetos. Les dejo también un video del Picking Up. El Picking Up es una evaluación que consta de 12 ítems de metal
que por un lado tiene una parte que evalúa destreza y una parte que evalúa sensibilidad. En relación a la sensibilidad, lo que le vamos a pedir a la persona es que toque un objeto, lo manipule, o con los ojos cerrados, o nosotros vamos a ocluir la visión, y va a tener que identificar ese objeto. Esta sería la parte de sensibilidad. Más adelante vamos a ver cómo evalúa destreza el test de Picking Up. La última parte de la evaluación de mano tiene que ver con la función. Entonces, ya hablamos de la fuerza de puño y la fuerza de pinzas, pero ahora vamos a evaluar otros aspectos de la función. Entonces, el primer aspecto que vamos a considerar es el dolor. Entonces, lo que vamos a evaluar en este momento es la localización, es decir, en dónde la persona está sintiendo dolor, el tipo de dolor, cómo es ese dolor, es constante, es punzante, la intensidad del dolor, cuánto le duele. Vamos a confirmar si esta intensidad es igual en reposo o en actividad. ¿Es un dolor en actividad o es un dolor que es mayor en reposo? ¿En qué momento del día duele más? Y lo vamos a medir con la escala análoga visual del dolor, que acá les dejo algunos ejemplos, en donde la persona va a poder puntuar su dolor. Como sabemos, el dolor es totalmente subjetivo y solamente lo puede medir la persona. La persona va a puntuar cuánto le duele en ese momento a ese miembro superior, pensando que un 0 es nada de dolor y un 10 es un dolor insoportable o el peor dolor que ha tenido en su vida. ¿Sí? Acá les dejo otro ejemplo. Y algo muy importante es considerar la interferencia del dolor en las actividades. ¿Cuánto duele cuando la persona realiza las actividades? Y si ese dolor aparece en reposo o durante la realización de las actividades o posterior a la realización de las actividades. Siguiendo con la función, también vamos a evaluar la destreza manual. Y para esto podemos utilizar diferentes test estandarizados que evalúan la destreza manual. Algunos ejemplos de ellos son el test de Jepsen, el Picking Up Test, el Line Hole Peck Test. Les dejo videos de estas evaluaciones. Todas estas evalúan la destreza manual. Entonces, el Line Hole Peck Test evalúa la velocidad con la que la persona puede poner clavijas en un tablero y quitarlas. El Picking Up evalúa la velocidad con la que la persona puede manipular estos 12 objetos de metal que yo les decía al principio. Todas las evaluaciones que son de destreza manual van a apuntar a la manipulación de los objetos y a la velocidad. También tenemos que considerar la ocupación del paciente, pensando en que el paciente va a retomar sus actividades laborales. Y esto también es importante. En relación a la ocupación de la persona, también tenemos que pensar que las habilidades manuales y la destreza manual de la persona también se desarrolla acorde a las actividades que realiza. Entonces, una persona que realiza actividades mayor destreza posiblemente va a desarrollar mayor destreza y también va a necesitar mayor destreza para la vuelta al trabajo. Entonces, esto es una cuestión importante que tenemos que considerar en la evaluación y posteriormente en la rehabilitación y en la reevaluación para poder determinar si la persona está capacitada o no para volver a su trabajo. Y por último, en relación a la función, también vamos a evaluar la funcionalidad, es decir, cuán funcional la persona se siente, cuánto siente que está pudiendo hacer con esa mano, y esto también es subjetivo. Entonces podemos utilizar una escala como la escala análoga visual del dolor, una escala de funcionalidad. Le podemos preguntar a la persona cuán funcional vos te sentís a tu miembro superior, a tu mano, siendo un 0, una mano que no sirve para nada, con la que no puedo realizar ninguna actividad, y un 10, una mano con la que puedo realizar todas las actividades. Vamos a evaluar también otros aspectos que son el cierre de puño, les voy a dejar un video del cierre de puño y la oposición del pulgar. Esta es un ejemplo de la clasificación de Capaggi de oposición del pulgar, donde le vamos a pedir a la persona que realice movimientos de oposición y los vamos a puntuar en base a hasta dónde la persona puede oponer. Entonces,
Si puedo poner hasta la interfalángica proximal del segundo dedo será un 1, la distal será un 2, pulpejo del segundo dedo será un 3, pulpejo del tercer dedo un 4, pulpejo del cuarto dedo un 5, pulpejo del quinto dedo un 6. Perdón. Interfalángica distal del quinto dedo un 7, interfalángica proximal del quinto dedo un 8, metacarpofalángica o el pliegue de la metacarpofalángica del quinto dedo un 9 y el pliegue distal de la mano un 10. Entonces, le vamos a pedir a la persona que realice la oposición y vamos a registrar hasta dónde está pudiendo realizar la oposición en este momento. Les voy a dejar también un video del cierre de puño, de la clasificación de la oposición del pulgar y de las evaluaciones que mencionamos anteriormente, de algunas evaluaciones de destreza y de movilidad. Bueno, hasta acá fue la clase de hoy. Los espero en el campus. Hasta luego.